Mucho gusto, compañeros y abogado. Nosotros somos el grupo número 4 de la clase de Derecho Notarial y Registro Inmobiliaria. El grupo número 4 está integrado por Dariela Vaca, mi persona, su servidora, Eda Mejía, Karen Cartagena, Marcela Castro y Rosa Mejía. En primer punto les hablaré acerca de la introducción. El tema que abordaremos es el registro de la propiedad, mismo que tiene por objeto y finalidad garantizar a los usuarios y terceros que las inscripciones y servicios registrales se efectúan bajo los principios de organización, eficacia registral, legalidad, prioridad, rogación, obligatoriedad, publicidad, tracto sucesivo, especialidad, celeridad, universalidad y fe pública registral. Asimismo, mencionaremos los tipos de registro y el sistema registral, la clasificación de los sistemas registrales, su finalidad y los criterios registrales, el pago de tasas registrales y de igual forma mencionaremos el Programa Nacional de Regularización Predial. Todos estos temas serán abordados por mis compañeras y por mi persona y serán explicados a detalle más adelante. Un saludo cordial a todos, mi nombre es Rosa Mejía y en esta ocasión me complace poder hablarles sobre lo que es el Código Civil, más específicamente el título 17, el cual nos habla sobre el registro de la propiedad. Y es por esto mismo que me estaré enfocando desde el artículo 2304 al 2336 y seguidamente me dará a continuación mi compañera Marcela. Inicialmente, el capítulo 1 nos habla sobre lo que son pues las disposiciones preliminares. Y dentro de las disposiciones preliminares se menciona que el registro es público y puede ser consultado por cualquier persona y solo podrán inscribirse los instrumentos públicos o auténticos. El registro se compone de tres secciones. La sección primera, que es de la propiedad raíz. La segunda, que son las hipotecas, y la tercera, las sentencias, de las cuales estaremos hablando en los artículos próximos. Ahora bien, es importante saber que la inscripción podrá pedirse por quien tenga interés en asegurar el derecho de que trata de inscribirse o por su representante, mandatario o encargado. Por lo tanto, se presume que el que presente el documento tiene poder o encargo para este efecto. Seguidamente, el artículo 2309 nos menciona que el registro se hará en la oficina que corresponda. Eso dependerá de la situación que tienen los bienes de que se trata. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que son los títulos sujetos a inscripción de la forma del registro en la sección primera, la cual nos habla de los títulos de la propiedad. El artículo 2312 nos menciona que en el registro de la propiedad se inscribirán, número 1, títulos o instrumentos en que se reconozca, transfiera, modifique o cancele el dominio o posesión sobre inmuebles. Número 2, los títulos son instrumentos en que se constituyan, transfieran, reconozcan, modifiquen o cancelen derechos de usufructo, herencia, uso, habitación o servidumbre sobre inmuebles. Y tercero, los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles cuando deban hacerse valer contra terceros. Ahora bien, el artículo 2313 nos dice que toda inscripción que se haga en el registro expresará las circunstancias siguientes. Como numeral 1 tenemos naturaleza, situación, linderos de los inmuebles, objeto de la inscripción o a los cuales afecte el derecho que debe inscribirse, así como también su medida superficial. También se expresará su nombre y número si constaren del título. Número 2, naturaleza, valor, extensión, condiciones y cargas de cualquier especie del derecho en que se inscriba. Número 3, la naturaleza, extensión, condiciones y cargas o del derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripción. Número 4, nombre, apellido, profesión y domicilio del que tramita o constituya el derecho que ha de inscribirse y las mismas designaciones de la persona a cuyo favor se haga la inscripción. Si no fueren personas naturales, se hará constar el nombre oficial de la corporación o el colectivo de los interesados.
Número 5, clase del título que se inscribe y su fecha. Número 6, nombre y apellido del cartulario que autorizó el título que haya de inscribirse. Y número 7, la fecha de la presentación del título al registro, con expresión de la hora. La naturaleza de los inmuebles se determinará expresando si son rústicos o urbanos, y la de los derechos con el nombre que se les dé en el título. Ahora bien, en la sección segunda nos habla sobre el registro de hipotecas. Aquí podemos mencionar el artículo 2325, el cual nos dice que en el registro de hipotecas se inscribirán los títulos en que se constituyan, modifiquen o extingan algún derecho de hipoteca. Seguidamente, el artículo 2326 nos dice que la inscripción de una hipoteca contendrá las circunstancias siguientes. Como número 1 tenemos la fecha del instrumento, el nombre y apellido del cartulario que lo autorizó. Número 2, nombre, apellido, profesión y domicilio del acreedor y del deudor. Las personas jurídicas que se designarán por el nombre oficial que llevan y las compañías por su razón social. Número 3, la cantidad adeudada, su procedencia, plazos, intereses y demás condiciones del contrato. Número 4, naturaleza, situación, capacidad y linderos de los inmuebles hipotecados. Número 5, si es propiedad hipotecada o hay otros gravámenes anteriores. Y por último, número 6, el día y la hora en que el instrumento se presentó al registro. Ahora bien, vamos a lo que es la sección tercera. Y en esta hablamos sobre lo que son los registros de sentencias. El artículo 2328 nos dice que en el registro de sentencias se inscribirán las siguientes. Número 1, las ejecutorias que declaren la ausencia o la presunción de muerte de una persona. Número 2, la que declare el concurso o quiebra de alguna persona. Número 3, la discernimiento del cargo de una guarda con administración de bienes. Número 4, la declaratoria de heredero. Número 5, la de divorcio, de separación de cuerpos, de nulidad de matrimonio o de disolución del matrimonio por mutuo consentimiento. Y número 6, en general, toda ejecutoria que modifique la capacidad civil de las personas. También es de suma importancia mencionar que el artículo 2329 menciona se inscribirán en este registro los documentos públicos o auténticos en que se constituya una persona jurídica o se le dé representación. Y las capitulaciones matrimoniales, lo mismo que las escrituras en que se modifiquen dichas capitulaciones. Continuamos y en este caso estaremos hablando sobre lo que es el tercer capítulo y el último de mi parte, que son los títulos supletorios. Es importante mencionar que el artículo 2331 dice que el propietario que careciere de título de dominio escrito o que conteniéndolo no fuere inscribible, podrá inscribir su derecho justificando sumariamente ante el juez de letras del departamento o de sección en que estén radicados los bienes que tienen más de 10 años de estar en quieta, pacífica y no interrumpida posesión de estos. El juez admitirá la información con citación fiscal de la persona de quien se ha adquirido la posesión o de sus herederos. Si aquella o esos fueren conocidos, el fiscal procurará que se observen en el expediente las formas legales y los testigos sean idóneos. Las personas citadas podrán ejercitar los derechos que le convengan. Ahora bien, el artículo 2332 dice que el escrito en que se pida la admisión de la información expresará lo siguiente. Número 1, naturaleza, situación, medida superficial, linderos, nombres, si lo tuviere, del inmueble cuya posesión se trata de acreditar. Número 2, la manera como se haya adquirido la posesión, el nombre, apellido, profesión y domicilio de la persona que solicita el título. Y si fuere posible, las mismas designaciones de la persona que ha transferido la posesión. Número 3, la fecha en que se ha comenzado a poseer el inmueble, aunque sea próxima. Número 4, la razón por la que existe el título, por la que no existe el título o el motivo por el cual este no es inscribible. Y por último, 5, si hay o no otros poseedores pro indiviso.
El juez no admitirá ninguna solicitud que carezca de alguna de las circunstancias indicadas en el artículo anterior. Esto es todo de mi parte, muchas gracias y continúa mi compañera Marcela. Un saludo cordial a todos. Buenas noches, abogado, compañeros. Mi nombre es Marcela Castro y dándole continuidad al tema de mi compañera, voy a hablar acerca de los efectos del registro. Y es que en el Código Civil menciona que inscrito en el registro cualquier título traslativo de dominio de inmuebles no podrá inscribirse ningún otro de fecha anterior, por el cual se tramita o modifica la propiedad de los mismos inmuebles. Sin embargo, los títulos que sirven de antecedentes podrán inscribirse si lo solicitara la persona a cuyo favor estuviera la última inscripción. También menciona que varias inscripciones relativas a un mismo inmueble se preferirá la primera y si fueran de una misma fecha, se atenderá a la hora de la fecha de la inscripción del título respectivo en el registro, salvo a que se refieran a un mismo inmueble que esté proindiviso y que así conste en las escrituras respectivas. Voy a hablar acerca de la inexactitud de una inscripción. ¿Qué pasa cuando hay omisión o inexactitud de alguna o algunas de las circunstancias exigidas para las inscripciones? No perjudica la validez de ellas. Para que una inscripción sea nula, es necesario que por causa de la expresada omisión o inexactitud resulte una inseguridad absoluta sobre las personas de los contratantes o su capacidad civil, el derecho adquirido o el inmueble que constituye su objeto. Acerca de las acciones recesorias y resolutorias, no se darán contra terceros de buena fe que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos. El tenedor de un título inscrito tendrá derecho para oponerse a que se embarguen los bienes inmuebles a que el título se refiere o a que se inventaran a consecuencia de acciones que no se dirijan contra él. Asimismo, el juez, sin más trámites que la audiencia verbal a la parte contraria, ordenará que no se embarguen los bienes o que no se inventaren. Y si esto ya se hubiera verificado, decretará que el acto se desembarguen o se excluyan del inventario. La resolución del juez será apelable en ambos efectos. Acerca del embargo por causa criminal, cuando se da un embargo por causa criminal, cuando es en causa criminal, se embargan bienes raíces al reo. El juez de oficio mandará la anotación preventiva. Eso quiere decir que el acreedor que obtenga anotación a su favor, en el caso del número 2 del artículo 2349 del Código Civil, tendrá derecho preferente en cuanto a los bienes anotados respecto de otros acreedores del mismo deudor, por créditos contraídos con posterioridad a la anotación. Este mismo efecto producirá la anotación preventiva ordenada por el juez en causa criminal cuando se embarguen los bienes raíces del reo. Acerca de las anotaciones preventivas, podrá pedir anotación preventiva número 1 el que demande en juicio de la propiedad de bienes inmuebles o la constitución de cualquier derecho real. Número 2, el que en juicio ejecutivo de quiebra o de concurso obtuviera el embargo de bienes raíces del deudor. El que representara algún título cuya inscripción no puede hacerse definitivamente por falta de formalidades legales. Y el que no puede obtener inscripción definitiva por oposición de parte, en el caso del artículo 2322 del Código Civil, la anotación preventiva en este caso surtirá sus efectos por el término de 30 días, establecido así en el artículo 2354 del mismo artículo. Continuando con la anotación preventiva,
menciona que la anotación preventiva surtirá los mismos efectos que la inscripción durante el término señalado en los artículos anteriores. Y cuando se pide al juez una anotación preventiva, la decretará inconteniente, sin necesidad de trámite alguno, y la librará la provisión al registrador antes de notificar a la persona contraria. Y cuando la anotación preventiva será nula. El código menciona que la anotación preventiva será nula en los mismos casos en que lo sería la inscripción definitiva. Cuando una anotación preventiva se convierte en inscripción. Se convierte en inscripción cuando la persona a cuyo favor estuviera constituida adquiere definitivamente el derecho anotado, y en este caso la inscripción surtirá sus efectos desde la fecha de la presentación de dicho documento. Continúo con la cancelación del registro. Las inscripciones se extinguen en cuanto a terceros por su cancelación o por la inscripción de la transferencia a otra persona del dominio o derecho real inscrito. La cancelación puede ser total o de forma parcial. La cancelación, ya sea total o parcial, procede en los siguientes casos. Cuando se extingue por completo o parcialmente el derecho inscrito en los casos de destrucción del inmueble, de convenio entre las partes, de renuncia del interesado, de decisión judicial o de otra causa legal. Número 2, cuando se declare la nulidad judicialmente en todo o en parte del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción. Cuando judicialmente se declare la nulidad de la inscripción y cuando se justifique mejor derecho por un tercero, aunque su título no esté inscrito. La cancelación de toda inscripción contendrá lo siguiente: la clase de documento que motiva la inscripción, la fecha del documento y la de su presentación en el registro, el nombre del juez que lo hubiera expedido o del cartulario ante quien se haya otorgado, los nombres, apellidos, profesión y domicilio de los otorgantes. ¿Cuándo será nula la inscripción? La inscripción puede ser nula cuando fuera falso o nulo el título en virtud del cual se hubiere hecho, cuando no aparezca en ella claramente la inscripción que se cancela, cuando no se exprese el documento en cuya virtud se haga la cancelación, ni los nombres de los otorgantes del cartulario del juez en su caso, y también cuando la cancelación parcial no se dé claramente a conocer la parte del inmueble que haya desaparecido o la parte de la obligación que se extinga y la subsista. Como punto final, hablaré acerca de las cancelaciones hipotecarias, y es que las cancelaciones totales o parciales de las escrituras hipotecarias podrán hacerse o por otra escritura pública o por una acta de reducción de pago o pago extendida al pie de la escritura principal, y en el mismo papel en que ésta concluye, autorizada como los instrumentos públicos por un cartulario y firmada por el acreedor y 2 testigos. Asimismo, los registradores denegarán la cancelación ordenada por una autoridad manifestante incompetente. Esto ha sido todo por mi parte y lo dejo con mi siguiente compañera. Muchas gracias. Bien, compañeros, yo les hablaré acerca de los tipos de registros y sistemas registrales. Los tipos de registros se dividen en 3 grupos. El primero es según la materia registral, el segundo según su organización y el tercero según su forma o procedimiento. Arrancaré hablándoles acerca del registro según su materia registral. Según su materia registral, encontramos los siguientes registros. Número 1, el registro de hechos, que estos registros consignan acontecimientos o comprobaciones. Tal es el caso de los registros civiles, que se encuentran en este grupo. Como número 2 tenemos el registro de derechos. Son aquellos que consignan la creación, modificación, traspaso o extinción de derechos. El tercer grupo es el registro de títulos. Son aquellos que incorporan títulos, como su nombre lo indica. El número 4 son los registros de contratos. Lo son el notarial y el registro mercantil,
en lo que respecta a los estatutos sociales. Como segundo grupo tenemos según su organización. Según su organización pueden ser, número 1, registros reservados. ¿A qué nos referimos? Algunos tienen publicidad restringida. El secreto profesional da carácter reservado al protocolo y solo pueden ser exhibidos a las partes y otorgantes o al juez. Los testimonios solo pueden expedirse a requerimiento de los otorgantes o para cumplir con preceptos registrales inscriptivos, que son los que canalizan la publicidad. Como número 2, en el grupo de los registros publicitarios encontramos dos grupos, dos divisiones. La primera es la meramente publicitaria y la segunda son los efectos registrales ultrapublicitarios. En el primer grupo tenemos que son eminentemente publicitarios, en los términos de publicidad noticia, ya que nada añaden a la información, porque no califican. El conocimiento de sus asientos es accesible a quienes invoquen un interés legítimo. El segundo grupo, los ultrapublicitarios, son los registros de derechos reales, por excelencia, y proveen publicidad, pero a la vez producen otros efectos. Como tercero tenemos los registros legitimadores. La legitimación presupone la presencia de un oficio calificado que actúa a base de la investidura estatal y cuyo opus es el instrumento público. Dentro del tercer grupo, que es según su forma y procedimiento, nos encontramos que esta se subdivide en 5 tipos de registro. El primero es el registro o los registros personales. Se tratan de aquellos que son llevados mediante ordenamientos alfabéticos de persona, es decir, propietarios o titulares de derechos reales. El segundo son los registros reales justamente. ¿Cuáles son estos registros? Pues son aquellos en los cuales la compaginación de sus asientos se hace tomando como módulo a la unidad inmobiliaria o finca, que es el elemento de mayor permanencia y da lugar a la técnica de folio real. Número 3, tenemos el registro de transcripción. En estos registros de tipo primitivo, el documento portador de los derechos increíbles eran transcriptivos íntegramente en los libros fundiales. Número 4, tenemos los registros de incorporación. En muchos casos, los registros de transcripción son sustituidos por la incorporación, que consiste en el archivo sistematizado de un ejemplar del documento, portador del derecho imprescribible, que es proporcionado por la general o por el propio rogante. Y como número 5 y último registro de este grupo, tenemos los registros de inscripción. Cuando se parte del documento auténtico y rige el principio de matricidad, los registros no necesitan una versión íntegra del documento presentado, pues su texto ya figura in extenso en otro registro público, en este caso pues el registro notarial, o es un expediente judicial o actuaciones administrativas, a donde se remite justamente el asiento. Bien, mi compañera les explicará, seguirá hablándoles acerca de la clasificación de los sistemas registrales y su funcionalidad, y pues de mi parte ha sido todo. Les saluda Karen María Cartagena García, estudiante de la carrera de Derecho. En esta ocasión estaremos tratando los temas clasificación de los sistemas registrales y su funcionalidad, esto en la clase de Derecho Notarial. Entonces, tenemos dos clasificaciones. La primera es por el momento constitutivo de los derechos reales. Los registros se dividen en derechos constitutivos y derechos declarativos. Ahora bien, hablando de los registros constitutivos, tenemos que las funciones son: estos son receptores de documentos en general y no de títulos en particular, por lo que se entiende que en los países que no cuentan con un notariado orgánico de tipo latino, compuesto por profesionales funcionarios, sus registros deben ser necesariamente constituidos ante la incertidumbre de los antecedentes jurídicos, invocados supliendo de alguna manera al configurados por excelencia. Por ende,
decimos que estos registros son exactos e íntegros, ya que para ellos no hay una realidad jurídica que los figure en su asiento. Ahora los registros declarativos, que estos son llamados así por cuanto reconocen la preexistencia de los derechos reales, de los cuales toma nota para su oportuna publicidad y demás efectos que le confiere la ley. Los derechos reales son declarados proclamados. A esta clase de registros no se les puede desarrollar sino en los países que cuentan con un cuerpo notarial orgánico de tipo latino que provee documentación genuina, principio de autenticidad, existiendo razonable distribución de tareas entre el autor del documento a cargo de clasificación intrínseca y el registrador. Ahora bien, tenemos la segunda clasificación, que es por la eficacia con respecto a terceros. Los registros se dividen en registros de legitimación perfeccionadora y registros de legitimación convalidante. Entonces decimos que los registros no convalidantes, en este tipo de registros la inscripción no convalida el título nulo ni subsana los defectos de que adoleciere según las leyes. Le brinda al titular legitimación una protección defensiva no agresiva. Rige la legitimación perfeccionadora o de presunción iuris tantum, que esto quiere decir, este es un principio legal que da por cierta una cosa salvo que se pruebe lo contrario. Asimismo tenemos los registros de legitimación convalidante. Son aquellos en los cuales el asiento inscrito tiene la característica de purgar los vicios del derecho registrado, pudiendo ser tanto registros constitutivos como declarativos. La legitimación extraordinaria basada en la apariencia jurídica se hace la inscripción no ya un escudo protector, sino un arma que agrede al adversario. Lo que figura en ese asiento no admite prueba en contrario porque apoya una presunción iuris et de iure. Esto significa que se establece por ley y que no admite prueba en contrario. Esta ha sido mi participación, los dejo con mi siguiente compañera. Espero haya sido de su agrado. Gracias. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Eda Mercedes Mejía, soy integrante del grupo número 4 y en esta ocasión me place compartir con cada uno de ustedes este tema de mucho interés para todos nosotros. Bien, siendo los criterios registrales, que son normas en materia registral y tienen por objeto orientar a los registradores, registradoras y personas que son adscritas a los registros en la realización precisa de sus actividades. Actividades como ser inscripciones, criterios generales, certificaciones, anotaciones, entre otros. Bien. Como segundo punto tenemos el pago de tasas registrales. Como podrán observar, el inciso número 1, que es la inscripción, y número 2, que es el instructivo. Bien, la inscripción por parte de una entidad pública o privada que tenga alguna exención de pago de tasas o impuestos. Bien, una breve explicación más detallada de esto es que este documento deberá ir acompañado de la copia del acuerdo o decreto que exonere del pago y siendo únicamente aplicable en los casos en que la entidad sea el sujeto activo. Y asimismo deberá de ir consignado en el decreto o acuerdo que la exención es por impuestos y tasas registrales. Al contrario, si se establece que la exención es sobre impuestos, deberán, en este caso, sin excepción alguna, pagarse los derechos registrales. Como segundo tenemos el instructivo, que se respetará, dice, emitido por la encargada de la Contraloría de Ingresos del Instituto de la Propiedad, que es relacionado con las disposiciones administrativas que deberán seguir los registradores a nivel nacional para el uso, manejo y remisión de los recibos de pago, con el propósito de mejorar la recaudación de los recursos que generan los servicios prestados por la institución y evitar la defraudación fiscal. Bien, asimismo tenemos las ventas forzadas. En los casos de ventas forzadas, el pago de la tasa registral se realizará de acuerdo a la cuantía de la misma venta, de la venta forzada en este caso. También tenemos en las ventas de dominio pleno, que estas son otorgadas por las alcaldías municipales, se cobrará la tasa registral en base al valor catastral del inmueble.
mismo que deberá de ir descrito en la certificación emitida o, en su defecto, acompañar constancia del valor catastral del inmueble. Y como último, sobre las tasas registrales, que estas podrán ser pagadas en la misma fecha o en la fecha posterior a la autorización del instrumento público respectivo. Asimismo, tenemos el Programa Nacional de Regularización Predial. Bien, este programa es la unidad temporal encargada de implementar el proceso de regularización de la propiedad inmueble a nivel nacional. Bien, como ejemplo, tenemos algunas instituciones que son facultadas para otorgar dominios plenos o títulos de propiedad, siendo estas juzgados de letras de lo civil, alcaldías municipales, Instituto Nacional Agrario. También tenemos el Instituto de la Propiedad a través de la Dirección General de Regularización Predial, que es de lo que estamos hablando. Y por último, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, que trata de áreas protegidas y vida silvestre. Únicamente los títulos emitidos a favor del Estado de Honduras. Y asimismo, para concluir, tenemos como conclusión que este programa se trata de ejecutar los mecanismos de tierras a nivel nacional. Bien, esta ha sido mi aportación al tema. Espero haya sido de provecho para cada uno de nosotros. Buenas tardes y los dejo con mi siguiente compañera. Les saluda Karen María Cartagena García, integrante del grupo número 4. En esta ocasión expusimos lo que es todo lo relacionado al registro de la propiedad y ahora vamos a mencionar las conclusiones que como grupo sacamos de nuestro tema. La primera sería: como conclusión podemos argumentar que la anotación preventiva son asientos temporales y transitorios que tienen por objeto publicitar a quien solicita el acto de reserva de propiedad y a los terceros de la próxima modificación de una situación jurídica subjetiva, es decir, que una titularidad inscrita puede ser revocada o modificada. Como siguiente tenemos que a raíz de lo expuesto del artículo 2304 al 2336 llegamos a la conclusión de que el registro es público y puede ser consultado por cualquier persona y solo podrá inscribirse los instrumentos públicos y auténticos y se compone de 3 secciones: de la propiedad raíz, hipotecas y sentencias. Asimismo, los tipos de registro son, según la materia registral, mismo que se divide en el registro de hechos, de derechos, de títulos y de contratos. Por su parte, según su organización, se dividen en registros reservados, publicitarios y registros legitimadores, y según su forma o procedimiento se compone por registros personales, reales, registros de transcripción, incorporación y de inscripción. Y para terminar con estas conclusiones tenemos que los criterios registrales son normas o reglamentos de registro encargados de dirigir a las personas que se dediquen a realizar las actividades de las mismas. También concluimos que en lo que concierne a la clasificación de los registros, estos tienen 2 aspectos importantes en que se clasifican, los cuales son, por el momento constitutivo de los derechos reales y por último por la eficacia con respecto a terceros. Esta ha sido nuestra participación. Espero haya sido de su agrado. Nos despedimos. Gracias.